Bienvenida a Easy Spanish Podcast. Hola a todos, bienvenidos a un nuevo episodio de Easy Spanish Podcast. Hola amigos, qué bueno estar aquí con ustedes otra vez. Estoy muy feliz de saludar a nuestros oyentes. ¿Cómo estás hoy, Sofía? ¿Cómo va tu día hasta ahora? Bueno, estoy un poco cansada hoy, la verdad. Me levanté muy temprano esta mañana. Ah, claro, siempre es difícil levantarse temprano. ¿A qué hora sonó tu alarma hoy? A las 6 de la mañana. Por eso tengo poca energía ahora. Necesito otro café. Las 6. Eso es muy temprano para mí. Yo estaba durmiendo profundamente a esa hora. Sí, me imagino. Pero tengo que ir a la oficina de lunes a viernes. Trabajo a tiempo completo y el viaje es largo. Exacto. Y ese es nuestro gran tema de hoy. Vamos a hablar de la vida laboral con mucho detalle. Sí, vamos a comparar dos estilos de vida muy diferentes, la vida en la oficina y la vida en casa. Hablaremos sobre el trabajo a tiempo completo y el trabajo freelance o independiente. Mateo, tú eres freelance, ¿verdad? Trabajas por tu cuenta desde hace tiempo. Sí, así es. Soy freelance desde hace 3 años. Trabajo desde mi casa, en mi propia sala. Eso suena muy interesante. Quiero saber todo sobre eso. ¿Cómo es tu rutina por la mañana? Bueno, la verdad es que mi rutina es muy tranquila. No tengo que correr. Normalmente me levanto a las 8 o a las 8:30, y lo mejor de todo, no uso alarma. ¿No usas alarma nunca? ¡Qué suerte tienes! Yo siempre necesito la alarma para despertar. Sí, es una gran ventaja. Mi cuerpo se despierta solo. Después de levantarme, preparo un café con mucha calma. Me encanta el olor a café por la mañana. ¿Y a qué hora empiezas a trabajar normalmente? Depende mucho del día. A veces empiezo a las 9, a veces a las 10. Tienes un horario muy flexible. Puedes decidir tus horas de trabajo según tu energía. Exacto. Tengo mucha flexibilidad. Si estoy cansado, empiezo más tarde. Pero, Sofía, ¿cómo es exactamente tu rutina? Bueno, mi rutina es muy diferente y mucho más rápida. Como te dije, me levanto a las 6 en punto. Me ducho muy rápido, casi corriendo. Desayuno algo ligero, como pan con mantequilla, y salgo de casa a las 7. Suena muy estresante. ¿Tienes que tomar el autobús para ir a la oficina todos los días? Sí, tomo el autobús número 40 y a veces pierdo el autobús y salgo un minuto tarde de mi casa. ¡Ay! Eso es muy estresante. Empezar el día corriendo es muy difícil para la mente. Totalmente. Ayer perdí el autobús, empezó a llover y llegué tarde al trabajo. Fue una mañana horrible. No pasa nada. Es normal. A todos nos pasan esas cosas a veces. El clima es impredecible. Gracias, Mateo. Es verdad. Poco a poco el estrés pasó. Pero cuéntame más sobre tu trabajo en casa. ¿Siempre fuiste freelance? ¿Siempre trabajaste desde tu sala? No, no siempre. Antes trabajaba en una gran oficina, igual que tú. Tenía un escritorio muy pequeño. ¿De verdad? No lo sabía para nada. ¿Y cómo era tu vida en ese entonces? ¿Te gustaba? Antes me levantaba temprano también. Tenía un jefe bastante estricto y un horario que no podía cambiar. La verdad, no me gustaba mucho. Sentía mucho estrés por el tráfico todos los días al volver a casa. Claro, el tráfico en la ciudad es terrible a las 5 de la tarde. Es muy pesado y hay mucho ruido. Exactamente. Pasaba 2 horas al día en el coche. Por eso decidí cambiar mi vida y buscar otra opción. Quería tener más libertad en mi vida. Quería controlar mi propio tiempo. Entiendo perfectamente. La libertad es muy importante para muchas personas. Es un gran cambio. ¿Y tú, Sofía? ¿Siempre has tenido un trabajo a tiempo completo en una empresa? Bueno, hace unos años intenté ser freelance. Trabajé como diseñadora gráfica desde casa por un tiempo. ¿En serio? Tenemos muchas cosas en común. ¿Y por qué volviste a trabajar en la oficina? Porque me sentía muy sola en mi apartamento. Extrañaba hablar con otras personas durante el día. En la oficina tengo compañeros de trabajo muy divertidos.
Tomamos café juntos en la cocina y charlamos un poco. Ah, claro. Entiendo perfectamente esa sensación. Yo paso mucho tiempo completamente solo en mi casa. A veces mi único compañero de trabajo es mi gato, y él no habla mucho de negocios. Tu gato. Eso es muy divertido. ¿Cómo se llama tu gato? Se llama Señor Bigotes. Siempre duerme al lado de mi computadora. Es buen compañero, pero muy callado. Me encanta el nombre. Pero en serio, Mateo, ¿no te sientes solo a veces sin otros humanos alrededor? A veces sí, no voy a mentir. Trabajar por cuenta propia puede ser muy solitario algunos días, pero cuando me siento así, tomo mi computadora y voy a trabajar a una cafetería cerca de mi casa. Esa es una idea excelente. Así ves a otras personas, tomas un buen café y cambias de ambiente. Sí, me ayuda mucho a tener nuevas ideas. Escuchar el ruido de fondo de la cafetería me ayuda a concentrarme a veces. Es curioso. Yo a veces necesito silencio absoluto en la oficina para poder trabajar bien. ¿Y tu oficina es muy ruidosa? ¿Hay mucha gente hablando al mismo tiempo? Sí, bastante. Somos 20 personas en la misma sala. Los teléfonos suenan todo el tiempo. A veces me pongo los audífonos con música para no escuchar el ruido de mis compañeros. Claro, el ruido constante puede causar dolor de cabeza. Esa es una ventaja de mi casa. Hay mucho silencio. Pero, Sofía, hablemos de lo más importante en cualquier trabajo, el dinero. Eso es verdad. El dinero es una gran diferencia entre nuestros dos estilos de vida. Yo tengo un sueldo fijo mensual. Recibo exactamente la misma cantidad de dinero cada mes en mi cuenta del banco. Eso da muchísima tranquilidad mental. Tiene seguridad y estabilidad económica. Sí, me da mucha paz. Sé exactamente cuánto dinero tengo para pagar el alquiler, la luz y la comida. Para mí eso es completamente diferente. Mis ingresos cambian todos los meses. Nunca sé cuánto voy a ganar. Algunos meses tengo muchos proyectos y gano muy bien. Otros meses no tengo clientes y gano mucho menos. Uf, eso suena difícil. ¿Y eso no te causa estrés? No saber cuánto vas a ganar es complicado. Sí, a veces me estresa mucho. Tengo que buscar nuevos clientes constantemente por Internet. Ese es el mayor problema de ser freelance para mí. La inseguridad económica siempre está ahí. Es normal sentir estrés por eso, pero imagino que poco a poco aprendes a manejar mejor tu dinero, ¿verdad? Exacto. Con el tiempo, aprendes a ahorrar dinero durante los meses buenos para poder vivir en los meses malos. Ahora tengo una cuenta de ahorros especial. Si un mes no gano mucho, uso ese dinero guardado. Eso es muy inteligente. Se necesita mucha disciplina para ahorrar de esa manera. Yo a veces gasto mucho. Bueno, yo también gasto en cosas innecesarias a veces, pero trato de tener cuidado. Cambiando de tema un poco, Sofía. Mateo, tengo una pregunta muy importante sobre trabajar en casa. Claro, dime, ¿qué quieres saber? ¿Alguna vez trabajas en pijama? Dime la verdad. La verdad, sí. A veces trabajo en pijama todo el día. Es un secreto. Lo sabía. ¡Qué divertido! Eso suena muy cómodo, la verdad. Pero creo que yo no podría concentrarme si uso pijama. Sentiría que todavía estoy en la cama. Bueno, trato de no hacerlo siempre. Normalmente me visto con ropa cómoda, como una camiseta y pantalones deportivos. Si tengo una reunión por videollamada, me pongo una camisa bonita, pero sigo usando pantalones deportivos abajo. Eso es trampa, pero tiene mucho sentido. En la oficina yo tengo que usar ropa formal todos los días. A veces me gustaría ir a trabajar en zapatillas, pero mi jefe es muy tradicional. Debe ser incómodo usar zapatos formales todo el tiempo. Yo estoy descalzo ahora mismo. ¡Qué envidia me das! Pero dime, ¿cómo separas tu vida personal de tu trabajo si todo pasa en tu casa? Para mí es fácil. Cuando salgo de la oficina a las 5 de la tarde, mi día de trabajo termina por completo.
Ese es un problema muy grande para mí. Para mí, separar las cosas es muy difícil. Mi oficina es mi sala. A veces sigo trabajando hasta las 9 o 10 de la noche porque la computadora está ahí, mirándome. Uy, eso no es nada bueno. Necesitas descansar, cenar tranquilo y desconectar la mente del trabajo. Es totalmente verdad. Antes también trabajaba los sábados y domingos, pero ahora intento no hacerlo nunca. Ahora tengo una nueva regla. A las 6 de la tarde en punto, cierro la computadora y no la abro más hasta el día siguiente. Muy bien hecho. Es muy importante poner límites claros. El descanso es necesario para la salud. Sí, gracias. Desde que hago eso, duermo mucho mejor por las noches. Y hablemos de otra cosa, las vacaciones. ¿Tú tienes días de vacaciones pagadas? Sí, claro. Tengo 25 días de vacaciones al año y la empresa me paga mi sueldo normal mientras descanso. Este año planeo ir a la playa por 2 semanas completas. No voy a pensar en el trabajo para nada. Eso suena maravilloso. La playa, el sol, relajarse sin preocupaciones. ¡Qué buena idea! Como freelance, si yo no trabajo, no gano dinero. Mis vacaciones no son pagadas. Oh, entiendo. Entonces, irte de vacaciones significa perder dinero durante esos días. Eso es difícil. Exacto. Tengo que planear muy bien mis vacaciones. Ahorro dinero extra para poder viajar sin estrés. A veces llevo mi computadora a las vacaciones por si acaso, pero intento no abrirla. No, Mateo. Tienes que dejar la computadora en casa. Las vacaciones son para descansar la mente. Tienes razón. La próxima vez dejaré la computadora encerrada. ¿Y qué pasa si te sientes enfermo, Mateo? ¿Qué haces si tienes gripe? Es el mismo problema. Si estoy enfermo y no puedo trabajar, pierdo dinero. Por eso intento cuidarme mucho. Como bien, tomo vitaminas y trato de dormir 8 horas. En mi caso, si estoy enferma, llamo a la oficina y me quedo en casa. La empresa me paga el día igual. Es una gran ventaja de tener un contrato fijo. Me siento protegida si algo malo pasa con mi salud. Sí, la seguridad social y el apoyo de la empresa son cosas muy valiosas. A veces extraño esa seguridad. Pero bueno, Sofía, imaginemos el futuro. ¿Cuál sería tu rutina de trabajo ideal? ¿Te gustaría cambiar algo? Tengo muchas ideas. Me gustaría mucho trabajar solo 4 días a la semana en lugar de 5. Y me encantaría trabajar un día desde casa. Solo los viernes, por ejemplo, para no tomar el autobús y despertar más tarde. Eso suena como un equilibrio perfecto. Tendrías lo mejor de ambos mundos, la oficina y la comodidad de tu casa. ¿Y tu rutina ideal, Mateo? ¿Qué te gustaría cambiar de tu vida como freelance? Mañana voy a intentar hacer un cambio importante. Quiero levantarme más temprano, a las 7. Mi rutina ideal incluye hacer 1 hora de deporte antes de empezar a trabajar en la computadora. Me parece una idea fantástica. El ejercicio te da mucha energía para afrontar el día y te quita el estrés. Sí, quiero salir a correr al parque. Estar todo el día sentado en casa no es bueno para el cuerpo. Totalmente. Necesitas moverte. Yo camino mucho porque tengo que ir a la estación de autobús todos los días. Supongo que perder el autobús es una forma de hacer ejercicio si tienes que correr rápido. Exacto. Correr detrás del autobús con mi bolso pesado es mi deporte extremo diario. Bueno, al menos le ves el lado positivo. Eres muy optimista, Sofía. Hay que ser optimista. Entonces, Mateo, vamos a hacer un pequeño resumen para nuestros oyentes. Claro. Entonces, para resumir un poco, trabajar en una oficina con un contrato te da mucha estabilidad. Sí, tienes un sueldo fijo cada mes, compañeros de trabajo con los que hablar y horarios muy claros. Pero, por otro lado, tienes menos libertad personal y tienes que viajar por la ciudad todos los días, sin importar el clima. Y ser freelance te da mucha libertad. Puedes trabajar en pijama y tienes flexibilidad total con tu tiempo. Pero puede ser muy solitario en casa y a veces causa mucho estrés porque el dinero no es seguro cada mes. Exactamente. No hay una opción perfecta para todos.
Depende completamente de la personalidad de cada persona. Sí, cada persona tiene que encontrar la rutina y el trabajo que funciona mejor para su vida y su felicidad. Bueno, Mateo, ha sido una charla súper interesante hoy. He aprendido mucho sobre tu estilo de vida. Sí, me encantó hablar de todo esto contigo, Sofía, y esperamos que a ustedes, nuestros queridos oyentes, también les guste este tema. Chicos, no olviden practicar su español todos los días. Piensen un poco en su propia rutina diaria. Háganos saber en los comentarios. ¿Prefieren trabajar en una oficina con gente o prefieren ser independientes en casa? Y ahora, como siempre, vamos a practicar juntos. Repitan estas frases útiles en voz alta para practicar la pronunciación. Trabajo a tiempo completo en una empresa. Trabajo por cuenta propia desde mi casa. Me gusta mucho tener un horario flexible. Prefiero tener un sueldo fijo cada mes. El viaje al trabajo es muy largo y estresante. A veces me siento solo cuando trabajo en casa. Muy bien, lo hicieron genial. Poco a poco van a mejorar mucho su confianza y su español. No tengan miedo de hablar. Gracias a todos por escucharnos hasta el final hoy. Recuerden que pueden leer la transcripción completa de este episodio en nuestra página web. Nos vemos en el próximo episodio de Easy Spanish Podcast. Sigan practicando y disfrutando el proceso de aprender. Adiós a todos. Que tengan un día maravilloso y sin estrés.